el Señor sea en su gracia permitiéndonos entender su palabra. La verdad este tema es difícil. Ustedes pensarían que es fácil, pero es difícil. Al menos yo les voy a explicar. No, sí está bien. Al menos para mí es difícil porque no sé si a ustedes les pase y si no, pues les está hablando un carnal, ¿cierto? Pero en este tema de la homosexualidad y el lesbianismo yo tengo unas ideas preconcebidas, ¿sí? Preconcebidas por formas que de pronto he leído en la palabra y que de pronto no las he entendido bien, ¿sí? Y que son ideas que después cuando yo veo el amor de Cristo en la cruz, yo digo, tengo que quitar muchas cosas de mi mente porque no debo de pensar de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, a mí antes era uno de los que me gustaba mucho escuchar la historia que leímos en el tema anterior, el de Sodoma y Gomorra. Yo, uy sí, gracias a Dios destruyó los homosexuales. Y me encanta, ¿cierto? Y me deleitaba en pensar de esa manera. Pero creo que Cristo no muy vino a mostrar eso. Cristo no lo vino a mostrar. Entonces son ideas preconcebidas y pensamos en eso. De hecho, hace mucho tiempo, cuando empezó acá en Colombia a llegar todo ese movimiento LGTBI, una de las amigas de mi esposa del colegio terminó siendo lesbiana en los Estados Unidos. Y ella nos contó la historia de cómo llegó a hacer eso. Ella no era lesbiana antes. Pero pues ahora no me las voy a contar por obvias razones, tenemos niños presentes, pero la verdad me sorprendió cómo Satanás actúa en el ser humano y cómo lo engaña y cómo pone un velo y la gente termina creyendo una cantidad de mentiras enormes que uno diría, uy, a la luz de la palabra de Dios, no, o sea, ¿cómo puede alguien eso? Pero ese es Satanás haciendo su obra maligna, ¿cierto? Entonces, algo que después me dolió una vez cuando esta chica le dijo habló en el grupo de las amigas que cómo había llegado a vivir eso, ¿cierto? Se armó una discusión, digámoslo así, entre las amigas y ella. Y yo en su momento le dije a mi esposa, no, pero es que la palabra de Dios dice esto, que eso es una aberración, esto y esto y esto. Y mi esposa puso por un grupo de WhatsApp esos argumentos y adivinen qué ganamos. Un alma para Cristo. Alejada completamente, alejada. De hecho, es una de las más alejadas del grupo ahorita, porque hubo una confrontación, ¿cierto? Que yo esté diciendo acá hay que tolerar el pecado, no, en ningún momento, ¿cierto? Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y usted lo lee en la palabra de Dios, le trajeron a una mujer que estaba en el mismo acto de la inmoralidad. Pero él no llegó y dijo, sí, es que usted se ha metido con tantos hombres, o con la mujer samaritana, no, es que usted no, es una cualquiera. No, esa no fue la forma, ¿cierto? Él primero muestra su amor y su gracia, pero sí le pide, vete y no peques más, ¿cierto? Jesús es muy claro, pero él muestra que su amor y su misericordia. Entonces a veces nosotros nos deleitamos con eso y pensamos, uy, no, ojalá Dios venga y acabe con todos los homosexuales y lesbianas y bueno, aquí no se trató en esta conferencia, pero hay una cantidad de géneros hoy en día, es como 50 o 60. Eso es una cosa interminable, ¿cierto? Porque todo el mundo se quiere autopercibir como quiera, ¿cierto? Si algún día usted se quiere autopercibir como rico, lo puede hacer, además no hay ningún problema. Y vive como rico, vive mentalmente en un sueño. Quería darle una introducción porque este tema es delicado, ¿cierto? Por lo que yo le acabo de decir, yo personalmente he tenido ideas preconcebidas y no las he superado todavía. Y tengo que ir a la palabra de Dios y con gracia venir y decir, Señor,
cuando me encuentre una persona que tenga una lucha de estas, si hay la oportunidad, permíteme presentar el Evangelio, porque Jesús también murió por lesbianas y homosexuales, y por cualquiera que tenga un pensamiento erróneo de esto, ¿cierto? Eso es Jesús. Entonces tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude y que nos guíe, ¿sí? Entonces yo quiero definir una palabrita antes yo sé que ustedes se la saben, pero quiero que ustedes me digan qué es. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Buenas nuevas, buena noticia. Buenas nuevas, poder de salvación. Romanos capítulo 1. Sí. Hermano, usted como que me dio Le vi su Las cara. notas. Le vi la cara. ¿Qué cara, hermano? Mire, Romanos 1 hay muchas respuestas. La buena noticia. El Evangelio, ¿de dónde viene? De Dios. Busque Romanos 1:1. En el primer saludo de Pablo dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, y dice: apartado para el Evangelio ¿de quién? O sea, que el Evangelio es de Dios. La noticia viene del cielo hacia nosotros. La buena noticia. ¿Y quién trae la buena noticia? Jesucristo, ¿cierto? Él mismo encarnado. Verso capítulo 2. Mire lo que dice: fue prometido, una promesa que él había prometido antes por sus profetas en las que, en las santas escrituras, ¿cierto? Y si usted va a Hebreos 11, usted dice que muchos murieron, lee ahí que muchos murieron esperando ¿qué? Esa promesa. O sea, esperando estar en el tiempo de la gracia que usted y yo estamos. Abraham murió esperando eso, Noé murió esperando eso. Samuel, ¿cierto? Todos, el rey David, todos murieron esperando ver esa promesa. Usted y yo somos unos privilegiados, vivir en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la buena noticia, hermanos. Eso es lo que estamos viviendo. Otro, ¿es la buena noticia de quién? ¿Acerca de quién? Del Hijo, ¿cierto? Versículo 4 dice: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, ¿cierto? Entonces, la buena noticia tiene que ver con el Hijo de Dios. Y versículo 16, gracias hermano, que el hermano Íñigo decía, mire ese versículo, sé que muchos no lo hemos aprendido en algún momento, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Yo cuando leo ese versículo, yo no veo que diga para salvación aquel que no tiene un pecado, que no tiene desviaciones, o que no practica la fornicación. No, dice a todos, ¿cierto? O sea, es que la salvación es para todos. De hecho, si yo voy y hablo con una mamá de un niño de los que violó y mató garabito, esa mamá le va a pegar la restiada. ¿Cómo un hombre de esos va a ser salvo? Pero ¿qué dice este versículo? Y de hecho yo vi un documental donde él se volvió cristiano. Yo digo, si entregó su vida a Cristo, la sangre de Cristo es tan poderosa para salvar y para limpiar los pecados de una persona que haya cometido este tipo de atrocidades con los niños. Porque si yo digo, no, ese no tiene perdón de Dios, entonces estoy haciendo que vana la sangre y el sacrificio de Cristo. Estoy diciendo de que hay algo superior a la sangre y al sacrificio de Cristo. Si yo digo eso, y lo sostengo. Pero la sangre de Cristo es poderosa. De hecho, ¿ustedes qué creen que el apóstol Pablo cuántos mató antes de llegar a convertirse? Y no creo que los haya matado de buena manera. Un asesino. Ahora yo les digo una cosa, hermanos, ¿ustedes qué pensarían si aquí en la asamblea de Popayán ustedes se dan cuenta que un hermano fue un asesino y fue y se casó y tomó como esposa a la mujer de ese hombre que era asesino? ¿Ustedes qué harían con él, hermano? ¿Ustedes qué harían? ¿Y Dios qué dijo de David? ¿Un hombre con qué?
es el perdón, la misericordia y lo que hace la sangre de Cristo. Si ven que la misericordia de Dios es más fuerte y más poderosa que cualquier atrocidad o pecado que podamos cometer, ¿cierto? Entonces, si es que cuando yo digo, ¿qué tal que descubran ustedes un hermano en la asamblea de Popayán que es un asesino de eso? Yo creo que se arma tremendo, ¿cierto? Sin embargo, ¿Dios qué hizo con David? Ah, si usted es un asesino y esto, y claro, unas consecuencias vinieron, pero al final, ¿qué hizo Dios? Lo buscó y lo buscó hasta que lo restauró. ¿A través de quién? Del profeta Natán, lo restauró. Y a mí me gusta mucho la forma como Dios le gusta restaurar. Y Jesús lo mostró estando aquí en la tierra. Cuando antecitos en el camino, Pedro por ahí le iba a decir, no, yo voy a la cruz contigo. Entonces le digo, no se comprometa a las cosas, le dice Jesús a Pedro. Y claro, cuando lo arrestan y todo eso, Pedro, ¿qué hace? Saca tremenda daga bien afilada y tenga. ¿Por qué? Porque él pensó que el reino de Dios era algo aquí terrenal. Pero Jesús es muy claro y dice, no, mi reino no tiene nada que ver con esto, mi reino es un reino invisible. Y claro, se llevan a Jesús y Pedro por ahí agachadito y todo eso, y canta el gallo, y bueno, la tristeza y todo eso, y dice que Pedro sale llorando amargamente. Pero una de las cosas que más me gustan es que después de que Jesús muere, resucita, hay al menos 7 discípulos que entran en una crisis de fe. ¿Por qué digo una crisis de fe? Porque ellos cogen la barca y se van a pescar otra vez. O sea, ellos estaban como desubicados en ese momento. Y dice que de un momento a otro ven a un señor por ahí caminando en la playa. ¿Y qué hace Jesús antes de hablar con ellos? Ustedes saben. ¿Arma qué? Un fogón. ¿Y qué hace ahí? Cocinar pescado. Cocina pescado. Después de darles un rico desayuno, ¿qué hace Jesús con Pedro? Lo confronta. Empieza la restauración. Entonces a mí me gusta mucho ese modelo, ¿por qué? No llegó como un juez allá y se vistió con su batón y con su martillo para dirigir, sino que, venga, tomemos un cafecito, y charlamos. Y luego hizo la restauración. O sea, eso es una manera, un ejemplo de Jesús tremendo para mi vida, ¿cierto? O sea, Jesús no se vistió como un juez en ese momento para con Pedro, sino que dijo, venga, voy a restaurarlo. Pero ¿qué hizo? Venga, vamos a ver si nos tomamos algo. Y después empieza la restauración. Y Pedro, de ahí en adelante, ¿qué pasó con él? Un carnal porque no vino y le dieron mazo y todo eso. Es que Pedro siguió. Si a Pedro lo tratan duro, hubiera sido hasta mejor cristiano. No, hermanos. A veces la restauración no se trata de eso. A veces que vuelva alguien se trata más de mostrar misericordia de amor. Porque es que usted y yo también podemos caer. Y cuando llega ese amor y se escucha la restauración, o sea, es escuchada esa restauración, ganamos un hermano. Y eso fue lo que hizo Jesús con Pedro. Y luego Pedro, ¿cómo respondió? El hombre empieza un ministerio que les digo una cosa, ni Jesús fue capaz, lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Sabe qué ministerio? ¿Cuántas veces se le convirtieron a Jesús 3,000 personas? ¿Sí ven? Ahora no estoy diciendo que sea superior a Jesús, no. Pero mire la cantidad de cosas que empezó a hacer y hasta fue martirizado. ¿Por qué? Porque hubo una verdadera restauración y una verdadera conversión en la vida de Pedro. A partir de ahí, hermanos. Entonces, basado en esto, el poder del Evangelio, ¿qué es? Es para salvación, ¿cierto? El Evangelio es poder para salvación. ¿Y para quiénes? Para unos, para los que se portan bien, para los que viven bien, para los que demuestran... No, es para todos, ¿cierto? Y el verso 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, usted y yo no somos justificados por lo que hagamos, por cómo nos comportemos, ni nada de eso. Usted y yo somos justificados por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Si Jesús hubiese dejado obras para que usted y yo hiciéramos para ganarnos la salvación,
Créame que Cristo jamás hubiera venido a morir en un madero por usted y por mí. Hubiera hecho otra cosa totalmente diferente. Si Él quisiera que hiciésemos obras. Pero como Él no quería que nosotros hiciésemos obras, entonces nosotros ¿qué? Entonces ¿qué tenemos que hacer? Creer por fe. Entonces pues yo he escuchado a personas decir, no, es que si eso es así como gratis, eso no duele y eso tal cosa, la gente eso se vuelve un carnal y todo eso. Hermanos, vea, yo les voy a decir algo. Cuando una persona es un verdadero creyente y recibe la salvación por fe y llega a Cristo por fe realmente, se da cuenta de la gracia y el amor tan grande de Cristo, que sabe qué pasa en su vida, cambia y ya no practica más el pecado. Aquellos que están dentro de la congregación y que parece ser que un día dijeron, sí, yo acepté a Cristo de boca, y se visten así bonitos como yo acá, pero viven practicando el pecado, ¿sabe qué sucede? Hermanos, este tema es para ustedes, lo estoy evangelizando, porque ustedes tal vez, Cristo no está en sus corazones, aprendieron a vivir como vivimos en el centro bíblico, como una cultura. Y ustedes saben que los domingos de Santa Cena, hay alabanza, hay tema, cantamos, vamos a campamentos, vamos a conferencias, como es. Aprendimos una cultura, pero Cristo está en su vida. No. Cristo está pidiendo, dame, hijo mío, el corazón, ¿cierto? Y que cambien nuestras vidas. De resto, hermanos, usted puede estar hasta bautizado en la Santa Cena y usted engañar a todos los hermanos. O sea, usted le pega o le engaña a los hermanos más tremendos. Y usted mismo hasta estar confundido pensando que es cristiano y no lo es. Me gusta mucho a veces escuchar a Paul Wasser porque él dice una frase: tenemos que empezar evangelizando nuestras congregaciones, porque están llenas de muchos que no son creyentes, aprendieron a vivir ahí. Como yo en Pereira aprendí a hablar a lo paisa, nacido por acá en esta zona, pero hablo como paisa. Me gusta comer como allá en Pereira, como paisa. Aprendí esa cultura, lo mismo. Usted tal vez aprendió a vivir así, pero ¿qué es un hijo de Dios? No. Si usted me dice, no, hermano, es que yo sigo practicando el pecado en esto y en esto y aquello, pues yo le digo, busque de Dios, porque tal vez usted no es. Busque, ¿cierto?, delante de Dios. ¿Por qué necesitan las personas el Evangelio? En el 1.18 está la respuesta, hermano. ¿Por qué necesitamos usted y yo el Evangelio? Verso 18, porque la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los ¿quién? De los hombres. Ahí no está hablando de los varones y no de hombres como palabra general. Que detienen con injusticia ¿qué? La verdad. Y si usted se va a los colectivos de feminismo, de LGTBI, de toda esa ideología de género, tratan de detener la palabra de Dios y la verdad con mentiras. Y eso es injusticia. Eso es injusticia. Pero no por eso usted y yo estamos aquí para negar, ¿cierto?, a esas personas que puedan venir al arrepentimiento de Cristo. Hermanos, ¿ustedes han ido a algún local comercial donde los ha atendido una persona así? A mí sí. Yo voy a un café. En estos días estaba allá en Pereira en una tienda de café quindío tomándome un café de esos ricos que ellos venden. Me atendió un muchacho gay. ¿Yo qué puedo hacer? Uy, no, acá no compro porque no. Uy, no, Dios me libre que tal. No, creo que así no es, hermanos. Y se los digo hablando desde mí mismo por lo que empecé diciéndoles, porque en mi mente todavía hay esas ideas. Y yo digo, esa no es la gracia de Dios, no. Y si ese muchacho o esa muchacha me da la oportunidad de presentar el Evangelio, hágale. De una, ¿cierto? Hágale. De hecho, yo les cuento, o sea, yo no trabajo en colegios, pero a mí me parece que en los colegios sí que hay muchos de esos chicos y chicas. En Pereira hay un hermano que tiene un colegio cristiano. ¿Qué hace ese hermano allá? Nomás se cuenta que el muchacho tiene inclinaciones hacia los hombres o la muchacha tiene que, no, expulsado del colegio, se me vaya acá. ¿Ustedes creen que esa es la gracia de Dios? No, hermanos, no estamos en la gracia de Dios. Por eso yo le pido a Dios, personalmente lo digo, le pido a Dios, Señor, ayúdame a cambiar a veces mi forma de pensar
porque a veces me quiero elegir como juez, pensando de que yo soy mejor que ellos. Y se acuerdan ese versículo que leímos ahorita, primero a los Corintios 6:9, que dice que, y ustedes eran borrachos, ladrones, borricos, que se acuestan con mujeres, que mujeres con mujeres, esto, están en el mismo pecado, y todos necesitamos de la gracia de Dios. ¿Cómo pueden los pecadores ser justificados? Hermanos, Romanos 3:21. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? La justicia de Dios hacia nosotros es por medio de ¿qué? De hacer buenas obras, de mi comportamiento, de que vengo a la Santa Cena, de que canto bonito, de que toco guitarra, de que hago campamentos, de que voy a conferencias. No. La justicia de Dios viene por fe, ¿en quién? De ahí le dice, para todos por fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Ahí no está excluyendo a la comunidad LGTBI. Ahí está hablando todos. Es todos. ¿Y hay cosas malas que ha hecho este colectivo? Sí. Han denunciado a personas en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha visto eso, una pareja gay se quería casar y fue a una repostería a que le hicieran una torta, y el dueño era un cristiano, que le hicieran una torta para ellos casarse, y él se negó, y ellos lo demandaron, y eso se fue a jueces y todo eso. El cristiano terminó ganando al final, le dieron la razón a él, porque pues él decide a quién hacerle eso, ¿cierto? Pero eso, usted diría, no, es que nos están atacando, no, es que tal cosa, sí. Pero hermano, el cristiano, cuando viene a Cristo, ¿qué? Es un camino de rosas. Ese es el camino que tenemos que ir, un camino duro, difícil, donde van a ir en contra de nosotros. El antes y después dice, el que estaba leyendo ahorita, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. O sea, el pecado de ser afeminado y el pecado de echarse con varones es igual que el que fornica. ¿Fornicar es qué? Un hombre casado, una mujer casada. ¿Sí o no? ¿Ya? Ustedes ya saben la respuesta. El adulterio. Un ladrón es igual que un afeminado o alguien que se echa con varones. Ni los maldicientes. ¿Usted alguna vez ha maldecido, hermano? Está por acá clavando la puntilla en la pared con el martillo. ¡Téngala! Hermano, mire que está, o sea, no está haciendo diferencia de estos pecados. Ni los estafadores, hermano. ¿Usted alguna vez ha estafado o no? Yo cuando estaba niño, habían unos billeticos de esos de juguetes, y a mí me gustaba andar con harto arrume de billetes. Y claro, yo hacía mis jugadas para ganar más rápido. Estafé de niño, hermanos, estafé. Bueno, pero es que eso no me compara con ser homosexual o lesbiana, hermano. La palabra está diciendo que sí, y no me estoy inventando eso, o sea, es igual. Heredarán que el reino de Dios, no van a heredar el reino de esas personas. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados. Ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados. Lo único que lava nuestros pecados es la sangre de Cristo Jesús. Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Segunda de los Corintios 20a dice, así que somos embajadores en nombre de ¿quién? Usted y yo pertenecemos al reino de los cielos el día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y que le entregamos nuestra vida en el control. Ahí ya no somos colombianos, ni de Popayán, ni de Pereira, ni nada, somos ya del reino celestial. Ahí ya, listo, se acabó esas otras cosas, ¿sí? Y usted y yo nos convertimos en embajadores. ¿Usted se imagina un embajador de Colombia, por ejemplo, el que ponen en Estados Unidos o no sé, o en Alemania y todo eso?
hablando como un argentino, ¿ustedes cómo lo verían? Che, yo soy el embajador de Colombia. Ay, le van a decir, venga, es como raro, hermanos, los colombianos no hablan así. Usted está como perdido. Bueno, ¿ustedes qué creen? Que nosotros como embajadores, si no mostramos el amor de Cristo, ¿qué van a decir de nosotros? Digo, usted está como perdido, porque es que el reino de los cielos también es amor. Y es justicia también, claro. Si no santificad, 1 Pedro 3, 15 y 16, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa y mansedumbre y reverencia ante todo el que os mande razón de esperanza, de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Usted y yo debemos estar preparados para presentar defensa. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Presentamos defensa con ira y con enojo y gritería? No, porque vamos a dar mal testimonio. Nosotros presentamos defensa, ¿cómo dice ahí? Con mansedumbre, ¿sí o no? El hombre más manso sobre la tierra fue ¿quién? Jesús. Y el segundo, Moisés. Oiga, yo no me imagino a Moisés, todas las que le hacía al pueblo de Israel. Y sabe que lo tremendo que después Moisés por ahí Dios va a acabar con Israel y Moisés le dice, no, ¿qué van a decir las otras naciones de usted, Dios? O sea, ¿usted cree que eso no es tener mansedumbre? Uy, o sea, tremendo Moisés. Y así debe ser nuestra actitud para presentar defensa. Si a usted alguien le busca tema y dice, vea, ¿usted qué piensa de esto? Y usted empieza a decir, y usted se va caldeando los ánimos, yo digo, es mejor que no lo haga. O sea, no hable, porque tal vez usted quede mal y su testimonio va a quedar mal ahí. Ahora, hay personas de la comunidad, de estas comunidades, que hacen preguntas a los que ya saben que son cristianos. Por ejemplo, usted trabaja, no sé, en una empresa o cualquier cosa y usted se identificó como cristiano y ahí fueron llegando, no sé, alguien que es homosexual o llegó lesbiana o algo así. Y esa persona sabe que usted es cristiano. Créame que en algún momento le va a tirar su ardito. Venga, ¿y qué dice la Biblia de esto? La verdad, tenemos que prepararnos para presentar defensa, pero con mansedumbre. Porque si no, así nosotros le digamos las verdades, es que Dios dice esto, y que se va a perder y va a ir al infierno. Pero si usted lo hace de mala forma, usted no hizo nada ahí, hermano. O sea, usted no presentó nada. Porque usted no ganó nada. Entonces hay que hacerlo con mansedumbre, ¿cierto? Y con reverencia. Ahora, hay personas que lo hacen para calentar a los cristianos, ¿cierto? Estos días alguien, ¿cierto?, preguntó a un cristiano, venga, ¿usted qué piensa de esto? Y los ánimos se caldearon. Y yo digo, decirle, hermano, no lo haga, en silencio, para que no dañemos, digamos, ahí eso. Porque hay algunos que lo hacen adrede, simplemente para que nos incomodemos. Por eso nosotros tenemos que ser más fuertes que ellos y hacerlo con mansedumbre. Y no caer en esa trampa, porque también lo están haciendo de esa manera. Pero si hay alguien que de manera sincera llegue y diga, venga, yo necesito saber qué dice la palabra de Dios en esto, o qué dice la Biblia acerca de esto, hágalo, y muéstrele lo que dice Dios en la palabra. Esos días hablaba con una chica en Pereira que trabaja en un call center, y ¿sabe qué me decía ella? La acorralaban, y le decían, no, es que lleno de homosexuales, o sea, en ese call center ella me decía, o sea, casi el 85% homosexuales y lesbianas trabajan ahí, me decía. Yo no sabía eso. Y me decía, ¿y sabe qué me dicen a mí? Como yo me identifico como cristiana, me presionan y me dicen, no, es que usted es lesbiana, a usted le va a probar y era que se da cuenta que es lesbiana. De esa manera. O sea, la situación para el creyente no es fácil. Pero la vida de Jesús dijo que nos iban a perseguir. Y ahí está. Nos toca que seguir, ¿cierto? Usted trabaja en la salud, va a encontrar muchos homosexuales y lesbianas. Usted trabaja, no sé, en una
fábrica, allá va a encontrar, donde usted quiera, ¿cierto? ¿Con quién se juntó Jesús? Mire Lucas 5:30, dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. No he venido a llamar justos, sino ¿a quién? ¿A pecadores a qué? O sea, ¿los vino a llamar para qué? Al arrepentimiento, hermanos. Eso es lo que vino Jesús a hacer. Y a Jesús lo juzgaron. ¿Quiénes juzgaron a Jesús, hermanos? Quiero que me digan quiénes juzgaron a Jesús porque él andaba con esas personas. ¿Quiénes? Bueno. Pero dígame el nombre exacto de ellos. Fariseos. Y usted y los fariseos no sabían de esto, ¿cierto que no? O sea, la Torá no se la sabían ni nada de eso. Una religión muy brava, mucho conocimiento, o sea, como renacuados así, vea. Cabezones, pero este cuerpecito ahí como una colita y chiquitica porque no practicaban nada de toda esa religión que tenían en la cabeza. De todo ese conocimiento que tenían en la cabeza, no practicaban nada. Y eso era lo que, mejor dicho, cada vez que los fariseos querían como tentar a Jesús, salían más aburridos y calientes con Jesús porque Jesús les respondía con toda la sabiduría. Y más ver a Jesús comiendo con pecadores, no sea nada, con prostitutas, pecadores. Que perdonando a esa que va a encontrar allá en el mismo acto, de tal cosa, ¿cierto? De eso no es lo que hablaban. Yo a veces me pregunto, hermano, ¿será que a veces nosotros no caemos en lo mismo en algunos momentos y pensamos de esa manera? Ahora, hermanos, si usted ya me dice, no, hermano, es que por eso es que yo de vez en cuando me voy para una discoteca o para un barcito. Hermano, si usted dice que va a evangelizar allá en el bar, no le creo. Ahí sí, esa sí no me diga pues ese cuento porque si no lo creo. Pero si usted me dice que se sentó, no sé, en un café, en un centro comercial, en su casa o en la casa de él, con un alcohólico, ahí sí yo le digo, sí, hermano, usted sí está haciendo ahí la obra de Dios. O sea, usted está evangelizando a esa persona que está perdida. Otro versículo, Lucas 7, 33 y 34. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Eso decían los religiosos de la época, no se tiene demonio, imagínate que no come y no langostas con miel. Y este no come ni vino ni nada, ustedes están endemoniados, está loco. Eso decían los religiosos. Vino el Hijo del Hombre, hablando Jesús, que come y bebe, y decís, este hombre es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Y quién era Zaqueo? El que era así alto como yo. Publicano. Y eso le chocaba a la religión de esa época. Por eso Jesús responde ahí. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Usted se cree perfecto, usted cree que no comete pecado y pareciera que no necesita la gracia de Dios. Hermano, usted no necesita. Entonces usted, mira cómo es salva usted. Eso es lo que dice Jesús. Mira cómo es salva usted. Porque yo vine a salvar y a sanar a los que se necesitan. Alguien decía una vez en un video, en un extracto de una predicación que vi, decía, es que a veces los que asistimos a una iglesia somos juzgados como, ay, es que somos santos. Dicen eso de nosotros. No, es que esos van a la iglesia todos los domingos porque se creen los santos, los perfectos y todo eso. Y esa persona, ¿sabe qué decía ese predicador? Decía, no, antes vamos allá porque ese es nuestro hospital. Y sabemos que estamos tan mal que necesitamos ser restaurados. Tenemos que ir a la iglesia, reunirnos y ayudarnos entre todos. Porque es que allá es donde está la comunidad, allá es donde buscamos ser sanados. Pero si alguien pues se va de la iglesia y todo eso, pues estará buscando ser sanado tal vez en otro lugar, no sé. Dios es justo, pero también dice, y pasando Jehová delante de él, Éxodo 34, 6 y 7, y pasando Jehová delante de él cuando entrega por segunda vez las tablas de la ley, dice, y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, ligero para irarse, tardo para la ira, ¿y qué? Pequeñito en misericordia, grande en misericordia, ¿y qué? Y verdad, o sea, hay verdad, hay grandeza en su verdad, que guarda misericordia a millares
y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso es lo que hace Dios. ¿Y por qué lo dice Moisés? Porque pues imagínense, las primeras veces que le dio las tablas de la ley, bajó y el pueblo ya tenía un becerro. En estos días estábamos leyendo, pues, con Jacobo, leímos muchas bibliecitas de esas de niños. Ahorita, yo creo que empezamos como en octubre, creo que fue a leer ya esta Biblia. Y vamos en Éxodo como 38. Así es, yo veo que estoy perdido. No sé cuántos años nos demoraremos, pero no vamos a leernos la Biblia de pasta a pasta. Así la terminemos a los 15, no sé, 16 años. Vamos a leerla. Y estábamos leyendo eso y hablábamos los dos, es que es Israel, o sea, ¿cuántos días estuvo allá Moisés arriba? 40 días. Y en 40 días la fe de ellos se les acabó y ya tenían un becerro ahí armado abajo. Y claro, Dios se enoja y Moisés ve el furor de Dios, ve el enojo de Dios, ¿cierto? Porque Dios quería acabar con el pueblo. Pero esas son las palabras que dice Moisés, dice: tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, y que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión de los pecados. Eso es Dios, hermanos. Ese es Dios. Hermano, ¿cómo debería reaccionar un cristiano cuando algún amigo le dice que es gay? Cuando un amigo nos dice, si a alguien, cierto, conocido de ustedes, le dice que tiene inclinaciones homosexuales, lo primero que hay que hacer es mostrar amor. No estoy hablando de un amor afectivo ni nada de eso, no. Estoy hablando de amor por su alma, ¿cierto? Porque también merece la gracia de Dios. Y respeto, pero sin aprobar su estilo de vida. O sea, yo no apruebo su estilo de vida, pero estoy dispuesto a ¿qué? A mostrarle a Cristo. Eso es lo que es nuestra actitud inicial, ¿cierto? O sea, yo respeto, yo lo respeto a usted como persona, porque usted también merece la salvación, pero no apruebo su estilo de vida. O sea, hasta ahí llegamos, ¿cierto? 2, ¿qué debemos hacer? Orar. Quiero que leamos 2 Timoteo 2:25. Léelo ahí en su Biblia, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25. Dice, vamos a leer desde el 24. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Amable para qué? Para los heterosexuales. Con todos, ¿cierto? Ahí están los homosexuales y las lesbianas. Apto para enseñar y sufrido. Está hablando, ¿cierto?, de unas condiciones para el líder, para el que sirve al Señor. Verso 25, otra vez esta palabrita. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede arrepentirse. ¿Para qué? Para conocer la verdad. ¿Usted fue a Dios o Dios vino a usted? Dios vino a mí, ¿cierto? Por eso ese versículo dice, debemos orar por si quizás Dios le concede a esa persona homosexual o lesbiana arrepentirse y conocer la verdad de Dios. Oremos para que eso sea así. Señor, concédele en tu misericordia que Él encuentre la verdad y que se dé cuenta de que está viviendo una vida que no es la que debe vivir. Colosenses 4:6. Y cuidemos de que nuestras palabras estén siempre ¿con qué? Con gracia, sazonadas con sal, ¿cierto? ¿Para qué? Para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Por eso lo que yo les decía al inicio con la compañera de estudio de mi esposa en el colegio. Hubo una situación ahí difícil y donde fue una confrontación maluca. ¿Y ganamos a esa muchacha para Cristo? No. Terminamos alejándola. ¿Y sabe qué pensamiento? Si usted se sentara en estos momentos con ella, ¿qué pensamiento diría ella? Ustedes son
padres, ustedes no tienen amor. Y de cierta manera es verdad lo que esa muchacha diría de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras palabras debieron haber sido más suaves y llevar el evangelio, ¿cierto? Mostrar el evangelio. Imagínense que cuando a Jesús le traen esta mujer que voy a encontrar en el mismo acto, Jesús empieza a decir, no, es que usted es una cualquiera, no es que usted es tal cual, usted por qué busca tanto nombre, usted por qué tal cual, usted por qué esto, usted qué cree que hace esa mujer. Se para y se va, la verdad se para y se va. Si usted lee también la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana, ella empieza a contarle cositas, ¿cierto? Y ella fue sola al estanque. Y yo les decía ayer, ¿ustedes qué creen por qué fue sola al estanque? Porque las otras mujeres que se creían perfectas no querían que las vieran con una pecadora. Entonces, no voy a sacar agua para que me vean con esa cualquiera, cinco maridos, y no, conmigo no. Y Jesús, ¿qué hizo? Creo que no tenía sus prejuicios en su mente. Y él llegó y le dijo, venga, ¿qué pasó? Dame agua. Y entonces después le dice, ¿acaso no tiene con qué sacarla? Yo soy una samaritana, es que entre samaritanos y judíos esto y esto, ¿cierto? Hay una conversación ahí. Pero luego, Jesús, cuando ella ya se está dando cuenta de que es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, entonces, ¿qué hace? Le dice, va a traer a su marido. ¿Por qué? Porque Jesús la quería confrontar. Y entonces ella le dice, no tengo marido. Y Jesús, ¿qué le dice? Sí, muy bien has dicho. Porque 5 has tenido. Empieza a hacer la confrontación, ¿cierto? Ahí ya empieza a hacer la confrontación. Pero antes, ¿qué hizo? Le mostró su gracia. Es de esa manera. A veces nosotros evangelizamos al contrario. Mostramos que todo lo malo que ha hecho y queremos que esa persona sea sana por sí misma para poder que venga a Cristo. Y no. La persona tiene que venir a Cristo primero y después empezar a ser sana. Si ese proceso no se da, hermanos, lo que hacemos es que las personas rechacen el evangelio. Imagínense que Jesús allá cuando fue a restaurar a Pedro empiece y le sigue recriminando. Y después de la recriminación, arme pues ahí los tizones y todo eso para poder hacer el pescado y el pan y todo eso. Y lo de tomar. No. Jesús lo hizo de manera contraria y diferente. Bueno, se acabó esto. ¿Están dormidos? Sí. Se acabó. Y voy a finalizar con lo siguiente, que eso no está acá en las diapositivas. Voy a contar una ilustración clásica que siempre se toca, ¿sí? Yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mí, ¿sí o no? Pero ¿qué sí puedo evitar? Que hagan nido en mi cabeza, ¿sí o no? Hermano, ¿cuál es su mayor debilidad? Piénsela y no tienen que decirle acá. ¿Cuál es su mayor debilidad? Piénsela. Usted estuvo en la cena esta mañana. Ese pensamiento y esa lucha está erradicada de su mente. No. ¿Usted la practica? Usted mismo respóndase. Y usted dice, no, ¿cierto? Pero Satanás sabe que usted tiene una debilidad y por eso es donde todo el tiempo se le mete a usted, ¿sí o no? Por ahí se le mete. Y lo tienta y se la busca, ¿cierto? Si la tentación viene a usted, entonces usted peca. No. Pero si usted le da la larga a esa tentación, ¿qué pasa? Ahí sí ya está pecando, ¿cierto? ¿Entendemos eso? Muy clarito. Hermano, una persona, ¿ustedes qué creen? Que una persona que sea homosexual o lesbiana y viene a Cristo, ¿se le acaba esa tentación? Por eso, y si sigue con la tentación, entonces no es cristiano. Si es cristiano. ¿Sabe cuál es la diferencia? El que practica y el que no practica. Porque si usted me dice, no, es que si tiene esos sentimientos y si su cuerpo sigue
siendo tentado por eso, él no es un verdadero cristiano. Entonces yo le digo, hermano, hablemos con los varones primero. Usted va por la calle y ve una mujer en minifalda con tremendo escote, ¿usted qué piensa como hombre? Y usted y yo sabemos qué pasa. Entonces no somos cristianos tampoco. No somos cristianos. Usted mujer, que le gusta vestirse y todo eso, bonita y todo eso, y que la vean hermosa y todo eso, y no voy a criticar eso, pero para ustedes eso es una debilidad más que para los hombres, y gastar en zapatos, en ropa y todo eso, usted le llega la tentación, pero si usted empieza a comprar y a comprar y a comprar, y le gusta mantener muy hermosa y todo eso, porque quiere que todo el mundo se fije en usted tampoco es cristiana, hermana. Si usted me dice que vino un homosexual o una lesbiana y se convirtió verdaderamente a Cristo, pero sigue luchando con ese tipo de pensamientos o sentimientos. Una cosa es que estén aquí, otra cosa es que esa persona siga la práctica. Son dos cosas muy diferentes. O sea, si yo practico un pecado, ¿cómo estoy? Mal. Y usted lo lee por todo el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo dice, es más, hasta el apóstol Pablo dice, no se junte con los que ¿qué? Son tentados, con los que practican tales cosas, dice el apóstol Pablo. Es que son cosas muy diferentes. Al igual que cualquier comportamiento pecaminoso, no se trata de si somos tentados o no, sino si nos hemos entregado voluntariamente a esa práctica. Eso es, hermanos. Entonces, si usted puede ser cristiano y al mismo tiempo luchar con la tentación por el mismo sexo, pero no, usted no puede ser un cristiano obediente mientras se involucra voluntariamente en actos homosexuales. ¿Ustedes qué creen? En las congregaciones del centro bíblico hay personas que luchan con eso. Eso sí no me los puedo decir acá, pero que yo me he dado cuenta, sí. Hermanos que sirven, hermanos que están en la Santa Cena, pero no practican ese pecado. Pero sabemos que su debilidad es por el mismo sexo. Y son hermanos y hermanas que no se han casado, pero decidieron entregar su vida a Cristo y sujetar su carne a ¿qué? Y sus deseos a ¿qué? A la obediencia a Cristo. ¿Es así? Hermanos, no sé qué piensa usted, pero si usted cree que la predicación mía en esta hora fue demasiado radical o libertina, ¿cierto? Porque puede ser de esa forma. Yo les digo, hermanos, vaya delante de Dios y ore. Y yo les puedo dar mi teléfono, mi correo electrónico, me escriben y me pueden escribir con argumentos bíblicos y decirme, hermano, lo que pasa es que esto acá, y estudiamos textos, porque para eso estamos abiertos, ¿cierto? Para estudiar, para que miremos, para que usted me diga, bueno, no estoy de acuerdo por esto y esto. Pero si de pronto es porque usted en su mente tiene pensamientos preconcebidos contra estas personas, yo le recomiendo o le exhorto o le animo a que haga lo mismo que estoy haciendo yo, orar a Dios y decirle, Señor, cambie mi forma de pensar, porque cuando estuviste en la tierra, pues tú viniste a buscar a necesitados, no a perfectos. Que hay que cambiar la vida, sí, o sea, hay que cambiar nuestro comportamiento, sí hay que cambiarlo. Y concluyo con esto, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, una vez iba entrando, creo que era Capernaum, y vio que venía un grupo con un féretro, y dentro de eso es una viuda. Se le había muerto su único hijo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo resucitó a su hijo. Otro día Jesús iba andando y había un ciego en un camino y nadie lo quería llevar, y le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que el ciego ni siquiera dice, dame la vista, sino que ¿qué pide él? Misericordia.
una mujer con flujo de sangre. ¿Llevaba cuántos años? 18 o 12 años. Y nadie quería. Y ella fue y estiró la mano y fue sanada por su fe. Y así nos podemos quedar toda la tarde hablando de milagros de Dios. ¿Sabes yo qué veo, hermanos? Esto. Que todo aquel que viene con fe verdadera a Cristo Jesús, Dios lo cambia. No queda igual. El que esté en la congregación y diga, vine a Jesús y recibí a Cristo en medio de una evangelización y eso fue poderosa, eso venía el viento y todo eso. Pero ese hombre sigue viviendo con otra mujer que no es su esposa. Hermano, a mí me queda grave creerle eso que está diciendo él. Me queda muy grave, o sea, muy difícil yo creer que realmente hubo un cambio en su vida. Me queda muy difícil. El hermano Alex Gaviria en Pereira, yo les conté también ayer, un hombre consumidor de droga. ¿Y sabe qué me dice él, hermanos? Si yo me descuido, yo puedo volver a consumir drogas. ¿Sabe por qué? Porque él trabaja en la construcción y en ese gremio sí que trabajan muchos que consumen. Y él trata de conseguir trabajadores que no sean consumidores. Porque él una vez consiguió y él nos decía en una predicación, nos decía, hermano, esos muchachos empezaron a consumir droga. ¿Y sabes qué me pasaba a mí en la piel? Y me ponía la piel de gallina. ¿Por qué? Porque mi carne que vivió eso y lo sintió y lo consumió, recuerda la vida antigua. Y entonces ese hermano está en pecado por eso. No, ese hermano no está en pecado con eso. Él dejó la práctica de consumir. Hay otro hermano que llegó a vivir en las calles, el hermano Salas, en Pereira también. Llegó a vivir en un costal y su hermana era un costal, en la ciudad de Pereira. Y es un hermano que ahora visita las cárceles ahí en Pereira y Cartago de los varones. ¿Quién hizo ese milagro, hermanos? El único que puede cambiar nuestras vidas. El único que puede cambiar la vida de cualquier ser humano, tenga el pecado que tenga la práctica que tenga, Jesús la cambia si viene de manera real, ¿cierto? Por eso nosotros, ¿cierto? No somos quienes para decidir quién merece la salvación y quién no la merece. No somos quienes, y a nosotros no nos es dado eso. A nosotros se nos ha llamado ¿a qué? A predicar el evangelio. Exacto, hermano, muchas gracias por esa palabra, es a predicar el evangelio. Porque la buena noticia no es solamente para los heterosexuales. La buena noticia es para todos, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra en esta hora. Y te ruego en esta hora, oh Señor, que empieces a quitar esos pensamientos de pronto concebidos, no sé, de alguna parte, no sé de dónde pudieron haber llegado. Pero si esos pensamientos nos llevan a herirnos como jueces de los necesitados de tu salvación, Señor, ayúdanos, oh Dios, te lo rogamos, oh Dios. Ayúdanos a que se quiten de nuestra mente. Ayúdanos a ver a cualquier alma allá afuera en la calle, un borracho, un ladrón, una prostituta, un homosexual, una lesbiana, un fornicario, un adúltero, Señor. Ayúdanos a verlo como un necesitado de tu gracia, tu misericordia, de tu salvación. Señor, gracias porque tu sacrificio en la cruz fue tan inmenso y fue tan grande que es suficiente para cualquiera de nosotros con cualquiera de uno de estos pecados. Señor, muchas gracias por tu sangre en la cruz, porque fue la única que borró y quitó nuestros pecados. Ahora el Padre Celestial nos ve como perfectos porque nos ve a través del sacrificio tuyo en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo, por tu buena noticia, por el Evangelio, Señor. Gracias porque antes andábamos en la oscuridad y ahora tú, en tu gracia y tu amor para conmigo, para con Aldinever y para con cada uno de mis hermanos aquí, ahora estamos andando en la luz. Y la venda que había en nuestros ojos espirituales fue quitada y ahora podemos ver libremente. Ahora andamos en libertad, Señor. Sí, Señor. Señor, rogamos porque tal vez en nuestras familias de carne, Señor, de sangre, vayan a haber personas que necesiten de tu gracia. Con cualquier pecado de estos, oh Señor. Señor, te rogamos para que nos ayudes
a mirar a los perdidos, Señor, como lo que son, personas necesitadas de tu gracia y tu misericordia. Oh Señor, te lo rogamos, pedimos que tú nos bendigas. Amén. Amén.